Gloria a Dios, en esta maravillosa hora es un privilegio estar con ustedes y saludarle de este medio televisivo. Que el Señor les bendiga por estar ya conectados, por estar viendo esta transmisión a través de Dios TV y Telepalín. Así es de que queremos saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Iglesia Jesucristo Fuente de Vida, y su amigo y hermano en Cristo, Pastor Isaac Chávez, con el propósito siempre de poder bendecir su vida espiritual y poder hablarle a las almas también, por supuesto. Queremos también saludar a mis hermanos, a mi hermano Máximo Sequén de Barrio San Lucas, que se estuvo comunicando con nosotros el sábado pasado. También a nuestro hermano Francisco allá en Sacramento. Estamos orando siempre por su salud, mi hermano Francisco. Mi hermano César López, que el Señor le bendiga allá en Aldea La Periquera, a usted y a toda su familia. Hermano Roy, que nos estuvo saludando también, que el Señor le bendiga. A nuestro hermano Amner allá en Cuilapa, Santa Rosa, y también a los hermanos que nos ven allá en Villas del Sol, Escuintla. Dios le bendiga. A nuestra hermana Carolina, que siempre se conecta y nos saluda, hermana Michelle, y a todos los líderes ahí en Iglesia Jesucristo Fuente de Vida en Villas del Sol, Escuintla. Saludamos también a nuestros hermanos allá en Pasaco, Jutiapa, allá en Caserío Costa Linda, Oratorio Santa Rosa, a mis hermanos de allá de Potreríos, Pasaco, también la iglesia allá de Sonzapote, Jesucristo Fuente de Vida. Gloria al Señor. Así también saludamos con la ayuda del Señor a mis hermanos del barrio Corona 2 allá en Chiquimulía, Santa Rosa. Hasta allá estamos llevando este mensaje de salvación y vida eterna. Hermanos, también de una manera especial, pues queremos agradecerle a usted que nos bendice para que podamos seguir llevando a cabo este programa. En esta hora queremos entrar a un mensaje, a un tema muy especial: la nueva vida en Cristo. Quiero llevarle a segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17. Una cita muy conocida, se dicen estos textos continuamente en las congregaciones, pero queremos tener una breve explicación acerca de lo que el apóstol Pablo escribe y qué nos quiere decir el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 17, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a invitarle a que me acompañe a hacer una breve oración a nuestro Creador y buen Dios. Señor, gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar en este lugar para poder llegar a las intimidades de muchos hogares, Señor, para poder llevar un mensaje, Señor, a su pueblo, allá donde nos ven, donde nos escuchan a través de este medio. Señor, gracias por los que nos bendicen, por los que nos saludan, Señor, por los que piden oración. Señor, para eso usted nos ha puesto en este lugar, para poder ser de bendición para su pueblo. Señor, use mis labios para edificación y para bendición, para exhortación, Señor, a cada uno de aquellos que necesitan esta palabra, que han caminado por años confundidos, que les han engañado y les han llevado por el camino ancho, haciéndoles creer que caminan correctamente. Su palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Señor, use mis labios, use mi vida para la gloria de su nombre, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, que el Señor le bendiga nuevamente, hermano. Usted que está ahí en la intimidad de su hogar,
Espero de que haya preparado su corazón y que esta bendición pueda caer en una tierra fértil. Esta palabra pueda ser de mucha bendición para su vida. Bien, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta. Algún problema estaba pasando seguramente. Quizá la iglesia estaba teniendo algunos tropiezos o alguna situación. Dice la Biblia en el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, de modo, escuche bien, de modo, quiero que seamos análicos en esa palabra, de modo, quiere decir que, ¿verdad? Ahora, ya que estamos, ahora que estamos en Cristo, eso es lo que dice Pablo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quedémonos ahí un momento. Cuando hablamos de nueva criatura, no estamos hablando de algo genérico, algo medio hecho. Estamos hablando de algo nuevo, de algo totalmente, ¿qué le dijera yo? De algo totalmente vuelto a ser. Lo hicieron de nuevo porque no servía lo que ya estaba. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese es el problema, que muchos no entendemos, de que el Señor, ya cuando entra a su vida y a la mía, hemos dejado de ser las viejas personas con los malos hábitos y malas costumbres. Y eso es lo que hoy vamos a escudriñar. En realidad usted es diferente, ha cambiado su manera de vivir, su manera de expresarse. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Usted puede escribirme si gusta al 4012-7810 y quizás pueda dejarme ahí alguna otra cita, alguna sugerencia, algo que usted quiera añadir. Aquí es bienvenido. Entonces el apóstol Pablo escribe en su segunda carta al pueblo de los Corintios, a la iglesia de Corinto, y le dice: de modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo es estar en otra postura, en otra condición, en otra forma de vida. Y eso es lo que muchos quizás en aquel tiempo no entendían. Ellos decían ya es ser cristiano, ya ser participantes de la iglesia de Cristo. Pero Pablo los exhorta por un motivo. Estaba pasando algo indebido. Estaba viendo el apóstol Pablo y contemplando algunas situaciones que no tenían que suceder. Esta palabra nos lleva a retroceder un poquito a lo que dice en el 5:14-16. Y vamos a ir capítulo 5, verso 14 de 2 Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven, escuche bien, amada iglesia, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire qué bendición, que ya no vivan para sí. Y eso es lo que hoy en día nos está afectando, que no hemos entendido esta parte. Yo soy cristiano, ya no vivo para mí mismo, yo vivo para Cristo. Es por eso que las cosas siguen iguales. Muchas veces nos bautizamos y no nos ha entrado el espíritu de arrepentimiento de verdad, y seguimos por el mismo rumbo, por el mismo camino. Y ese es nuestro trabajo como pastores: preparar una iglesia sin mancha y sin arruga. Decirle al que no se ha casado: por favor, hermano, ya tiene 2, 3 hijos, cásese. Ustedes son novios, ya no pueden estar en las esquinas por ahí. Dice el apóstol Pablo que ya no se estén quemando, que en vez de estarse quemando, mejor cásense. La esposa, el esposo viven para sí mismo, buscándose gustos para ellos mismos, mientras que el esposo, si trabaja y si da la mantención en su hogar, el vestido y el calzado, la comida en la mesa,
No debe de pensar en quedar bien él, sino agradar a Dios, hacer lo mejor para el Señor. De la misma manera la esposa, si sirve a la mesa, si lava, si plancha, no debe de esperar un salario del esposo, sino como buena mujer, ama de casa, mantener esa responsabilidad y hacerlo como para el Señor. Y eso es lo que muchos no hemos entendido. Hacemos las cosas y esperamos recompensa de los hombres. Queremos aplausos en la tierra. Queremos que aquí por algo que hicimos nos recompense el pastor, el líder. Y es por eso que mucha iglesia no trabaja, porque vive para sí. Quiere algo, una recompensa para su propia vida. Y entonces es importante, amados hermanos, amado oyente, amado televidente, que usted me entienda. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si aún a Cristo conocemos o conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, sino según el Espíritu, porque su Espíritu entró en mí, su Espíritu entró en usted, amado cristiano. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios entra en su vida y entra en la mía? Nos transforma, nos hace totalmente diferentes. Y eso es lo que hoy tenemos, una mezcolancia, una mezclanza de religiosidades. Y esto no es religión, esto es poder y esto es potencia de Dios, dijo el apóstol Pablo. Aquí no podemos estar hablando o mezclando las cosas, hermano. Está clara, la Biblia dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y eso es lo que muchos no queremos entender o nos cuesta entender, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos ver con ojos espirituales el camino que hoy el Señor nos marcó. Quiero llevarle a Juan en su capítulo 1, verso 13, lo que dice el escritor, y es lo que muchos no queremos aceptar, y es poder de Dios la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a comenzar del 1:12 en adelante. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, mire, les dio potestad de ser hechos sus hijos o hijos de Dios. Les dio poder, les dio potestad a todos los que creen en su nombre. O sea que si tenemos el poder de Dios, hay que entender que no vivimos así, vivimos firmes como Dios manda. Dice la palabra del Señor: a los cuales no son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche bien. O sea que esta nueva criatura que hay en mí y esa nueva criatura que hay en usted es creación totalmente legítimamente de Dios, y nos dio potestad, nos dio autoridad. O sea que si Cristo vive en usted, amada iglesia, usted está firme, usted está siempre viendo hacia el frente, parado, caminando como Cristo manda. Ya no tenemos mezcolanzas de falsas doctrinas, sino creemos en un Cristo vivo y poderoso y glorioso que nos da victoria sobre toda clase de inmundicia. Para esto quiero compartirles lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4. Estamos hablando de que en realidad es una pregunta: ¿usted y yo somos y vivimos como nueva criatura? ¿O andamos arrastrando el viejo hombre que ya no debería de vivir en mí ni en usted? Dice la Biblia, Romanos capítulo 6, en su versículo 4:
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es vida nueva? Es la creación, la nueva criatura. Es algo totalmente diferente, creado por Dios, creado según Dios, hecho según Dios. Le hago una pregunta: siendo Dios, ¿será que las cosas las hace mal? Usted sabe que no. Dios nunca hace las cosas malas, y menos en nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Quiero aclararle algo, aparte, ¿verdad? Que usted debe de entender, la creación, ¿verdad?, de Dios es una bendición, ser creación de Dios. Pero ahora somos hechos sus hijos. Aquel que cree en Jesús le es dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquel que acepta a Jesús. Y no solamente eso, sino nos da poder y nos da autoridad para vencer toda clase de tentación en su nombre. Entonces, hermanos, la iglesia de Corinto tenía problemas porque andaban haciendo cosas como si no habían conocido del Señor. Y es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que si Jesucristo murió ahí también y resucitó, nosotros también resucitamos. Para esto le voy a aclarar lo que dice capítulo 3 del capítulo 6, verso 3 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, escuche bien, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para que la muerte por el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche bien, fuimos sepultados. Ahí murió el viejo hombre. Ahí se acabó la fama de aquel apellido, la fama de aquel hombre maleante, de aquella mujer que era tremenda, de aquel hombre que fue tremendo. Ahí se terminó. Cuando se bautizó, se acabó toda la mala fama, todas aquellas maldiciones. Cuando venimos a Cristo, se terminaron. Muchas personas hoy creen y quieren seguir arrastrando esas maldiciones. Y no es así, porque ahí se terminó todo. Dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, 6:6, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, es importante, amada congregación, amado pueblo del Señor, amado hermano, que entendamos que aquí ya no somos servidores o esclavos del viejo hombre, ahora somos esclavos de Cristo. Pablo lo escribe, lo repite: esclavos de Cristo, hijos del Dios Todopoderoso. Y si estamos bajo el poderío de ese Cristo, de ese Dios, del Espíritu Santo, no hay demonio, no hay diablo, no hay pecado que nos alcance. Pero muchas veces nosotros, como le pasaba a los corintios, le damos aceptación a la vieja manera de vivir, cosa que no debe de ser así en la iglesia del Señor, porque para eso estamos en sus caminos, para estar preparados si la muerte nos sorprende, si viene Jesucristo por segunda vez por su iglesia. Debemos de estar preparados. No puede morar el pecado en una iglesia que ha reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador. Recuérdese, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora meditemos entonces, ¿cómo acciona usted? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo responde usted cuando vienen las acechanzas de algún vecino
de algún amigo que quiere tratarle mal. ¿Cómo es su accionar en Cristo Jesús? Es diferente, tiene que ser diferente. Si no lo ha sido, tiene que ser diferente, porque la Biblia nos explica que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Como segundo lugar, ¿verdad? Hablemos de las cosas viejas. Se refiere a todo lo que era parte de nuestra vida antigua, a nuestra vieja naturaleza. Las cosas viejas pasaron. No puede vivir usted en el Evangelio con acciones del viejo hombre. No puedo estar yo en el Evangelio con actitudes del viejo hombre. Mire qué poder el de Dios. Él hizo nueva criatura, nueva creación. No es una imitación, es algo nuevo totalmente. No es algo genérico que se descompone rápidamente. Es algo realmente nuevo, realmente de buen origen. Si vemos las marcas, pues esta marca es sobre todas las marcas, porque tenemos la marca o el sello del Espíritu Santo. Y si tenemos el sello del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Si no, ¿cómo podremos decir que somos hijos del Santo de Israel si decimos que andamos pecando? Si decimos que vivimos en adulterio, si decimos que somos débiles. ¿Dónde está el poderío de Cristo? Jesucristo tiene poder para sostener a su iglesia y apartarla de todo mal y de toda tentación. Aquella iglesia que de verdad vive en vida nueva, no anda como, no camina, no vive como vivían en la antigüedad. La vida nueva en Cristo es diferente. Tenemos la confianza que la obra del Señor ha sido perfecta en su nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios ha perfeccionado su obra en usted y en mí. Pero muchas veces, escuchando falsas doctrinas, falsas predicaciones, nos desvían otra vez hacia el pecado. Por eso usted debe de escudriñar la Escritura según el Espíritu Santo, no según su carne. Santifíquese, ore, busque del Señor en ayuno y oración. Dice la palabra del Señor, y es importante que podamos meditar que la nueva criatura no se alaba a sí mismo, es humilde. En todo lo que hace, una nueva criatura le da la gloria a su Dios. En todo lo que habla, la gloria es para Dios, ¿verdad? Ya no ve las cosas terrenales, sino pone la mira en las cosas de allá arriba. Una nueva criatura tiene puesto su corazón en las cosas de su Dios. No busca tesoros terrenales, busca hacer tesoros allá donde el ladrón, donde la polilla no mina, donde el ladrón no roba. Allá busca, arriba con Cristo. En realidad, a muchos nos cuesta comprender estos puntos, ¿verdad? Las cosas de aquí abajo son diferentes a las cosas que el Señor tiene para usted y para mí allá arriba. Entonces hemos pasado de el viejo hombre al nuevo hombre. El nuevo hombre ha llegado, la nueva criatura ha llegado, la nueva imagen ha llegado a su vida, y por ende somos testimonios, somos ese fuego encendido para, en el nombre de Jesús, reprender toda obra del diablo, y ese fuego del Espíritu Santo, que es un fuego transformador, nos hace brillar en medio de las tinieblas. Ese juego del Espíritu Santo nos hace dar testimonio de que somos nueva creación del Señor. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice la palabra del Señor: y si morimos con Cristo, creemos que también resucitaremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios, o para Dios vive.
así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Esas son las prédicas del apóstol Pablo, son las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma en ese tiempo, a los romanos. Escuche, hermano, es importante que usted y yo vayamos a la escritura y comparemos los mensajes que hoy nos dan pecaminosos a los mensajes santos que escriben el apóstol Pablo a las iglesias. Es importante que realmente veamos la escritura. Dice la Biblia en el 6:11: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vuelve a decir el apóstol Pablo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, sino bajo el Espíritu Santo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es el que mora en la iglesia y es el que debe de morar en mi vida siempre. Así es de que el alma de la nueva criatura anhela los caminos del Señor, se deleita en los caminos del Señor, en la palabra del Señor, en cumplir lo que le dice la escritura. Aborrece las cosas pecaminosas. El alma, la nueva criatura, aborrece las cosas malas. Si usted está viviendo esa vida, es aprobado delante del Señor según la escritura, ¿verdad? Es importante. Nuestros propósitos como nueva criatura son diferentes a los que antes teníamos. Son nuevos planes. Ahora los planes son en Cristo. Ya no pensamos en nosotros, sino primero es el Señor. También esos deseos de hacer cosas buenas ya no son deseos desordenados, pasiones desordenadas. Son buenos deseos. Para nuestro vecino deseamos cosas buenas, para nuestro prójimo, para nuestra familia, cosas que antes no sucedían. Ahora, en la nueva vida en Cristo, hay nuevos planes, nuevos deseos, ¿verdad? Pasiones buenas, pasiones por ganar almas, pasiones por predicar el evangelio bajo la circunstancia que nos toque. Cuando nosotros oramos, sentimos esa pasión y estamos dispuestos a morir por Cristo. No digamos a ser criticados y murmurados. Eso no nos da interés a nosotros, porque sabemos que los enemigos de la verdad siempre nos van a criticar. Pero tenemos esa pasión por seguir en el evangelio. No nos van a querer los enemigos de la verdad. Siempre nos van a llevar mal. Pero nosotros tenemos pasión por Cristo, por hablar de su palabra, por ganar almas. Y esa pasión es la que me hace estar aquí para la gloria del Señor. Tratar de llevarle un evangelio bíblico, un evangelio sano, un evangelio que salva, un evangelio que da vida y vida en abundancia, que nos hace vivir la vida nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No podemos vivir como en la vida pasada. No podemos vivir en los planes de la vida pasada. Entonces, amada iglesia, quiero llevarle a Colosenses capítulo 3:8, donde nos habla un poquito del viejo hombre, y ahí vamos a ir finalizando. Dice la escritura, quizás le vamos a dar otras 2 citas más, pero dice Colosenses en su capítulo 3:8 en adelante: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, la escritura nos hace ver lo que debemos de dejar en la vida nueva. Me imagino que la iglesia de los colosenses estaban en un camino diferente también. No habían entendido que el Señor había hecho algo nuevo en ellos, y estaban quizás en estas cosas
No mintáis, le dice el apóstol Pablo a los colosenses, los unos a los otros. También, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos con los otros. Que nos, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Eso es vivir como nueva criatura. Eso es tener una mente de Dios, hacer cosas buenas, dejar las cosas malas. Y revestidos, dice, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cual, dice, y revestidos del nuevo. Ese es el trabajo suyo, amado hermano. Revestirse del nuevo a través de la Escritura. No con sus pensamientos, sino lo que la Biblia dice que debemos de hacer. No es yo pienso que no es mucho pecado. No, lo que es pecado, hermano. Lo que nos condena, nos condena. Entonces el nuevo hombre tiene que ir reluciendo y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, mire, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es importante que entendamos. Dice en el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Que se nos vea, que se nos note que somos nueva criatura. De modo que si estamos en Cristo, somos diferentes. Eso es lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Dice en el en el 12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Yo he sabido de diáconos, de líderes que golpean a sus pastores, que se pelean con otros líderes. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con un liderazgo que no ha nacido de nuevo? Con liderazgos que viven en su vida pasada y se presentan a servir como si nada ha pasado. Ya no tienen conciencia, no tienen temor del Señor. Más nosotros, los ministros que elegimos a personas que realmente no han sido transformadas, que realmente no se han arrepentido y andan todavía caminando conforme los deseos del viejo hombre. Soportados, dice, unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces vivimos con esa necedad que no perdonamos, no nos platicamos, no nos hablamos y participamos del pan, participamos de la copa del Señor. Hermanos, el Dios que alabamos es santo y 3 veces santo. Importante, amado hermano, que nosotros vengamos a la Biblia y nos demos cuenta, ¿estamos viviendo como nueva criatura? ¿Estamos viviendo en Cristo Jesús o como viejo hombre? Y sobre todas estas cosas, vestidos, dice el apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 3, verso 14, de amor y en el vínculo perfecto, que es el vínculo perfecto de amor. Si nos amamos, no habrán pleitos, no habrán divisiones. Si nos vestimos de ese amor que Cristo da, no ese amor en el cual antes vivíamos, que todo lo queríamos a cambio, si no, no dábamos amor. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él.
todo lo hacemos para el Señor. El nuevo hombre no hace nada para sí mismo, lo hace para Dios, vive para el Señor, piensa en el Señor, tiene pasión por lo que Dios dice en su palabra. No vive en pasiones personales, no vive buscando lo suyo, busca agradar al Señor. Y es por eso que en el nuevo hombre, en la nueva criatura, podemos perdonar al que nos hace un mal. Efesios capítulo 4, 24 dice la Escritura también, escuche bien: y vestidos del nuevo hombre. El apóstol Pablo escribe esas cartas a las iglesias. Y ahora, ¿cómo estamos viviendo? Y vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, amados hermanos, es importante que vivamos como nueva criatura. Ya no vivamos como a nosotros nos parece. El apóstol Pablo tiene mucha razón. Si los corintios, si estuvo escribiendo las cartas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa o los colosenses, es porque estaba preocupado en el bienestar de la iglesia. Y si algo nos preocupa a nosotros como pastores, es de que la iglesia que ministramos o donde predicamos realmente sea preparada para ese encuentro glorioso con Cristo, o el día que venga la muerte nos haya haciendo cosas buenas, cosas maravillosas para el Señor. Ya no vivamos para sí. Lo que Dios creó, lo creó bien, no lo hizo a medias. Si usted en realidad un día aceptó a Jesús, véase, obsérvese, medite en lo que sale de sus labios, en las acciones de su corazón. Y si usted es una nueva persona y es luz en medio de las tinieblas, y habla siempre del Señor y hace las cosas para la gloria del Señor, sabe perdonar y sabe amar, ya no tiene pensamientos para sí mismo, sino piensa en su familia, piensa en su prójimo, usted anda en vida nueva. Terminamos y dice la Escritura 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Amada hermana, usted que me está viendo, desde acá arriba de sus manitas hasta sus pies, usted tiene que reflejar que no es como las mujeres que no conocen al Señor todavía. Tiene que reflejar que es imagen y semejanza de Dios, y que Cristo mora en su corazón, y que en su cuerpo como dama o como mujer no hay ninguna vanidad que estorbe su salvación. Si algo está estorbando su salvación, es importante que medite y que pueda volver al camino correcto. Amado hermano y amado amigo, es un privilegio haberles saludado en esta hora. Vamos a orar por las necesidades que se han presentado, y usted puede inclinar su rostro ahí. Señor, gracias por su palabra primeramente. Así también gloria y honra para aquellos que guardaron esta palabra en su corazón. Señor, por aquellos que desean ser verdaderamente su pueblo, un pueblo diferente, un pueblo con buen testimonio, una iglesia que se sepa distinguir en esta sociedad, una iglesia que vaya de victoria en victoria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, suyo es el poder y la gloria. Bendiga, Señor, a todos los televidentes, Señor, en el nombre de Jesús, a todos los que me escriben, bendígales a los que llaman, bendígales de una manera especial, y ayúdenos a sacar avante siempre este programa para la gloria y honra de su nombre. Bendiga, Señor, este local, Señor, bendiga este canal de Dios TV, Telepalín. Señor, bendiga, Señor, a cada uno de los pastores que usan este medio para llevar su palabra a los diferentes hogares. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, Señor, que están allá, Señor, en
trabajando en la iglesia, Señor. Bendiga a esas mujeres valientes que acompañan a mi esposa, Señor, a sacar avante esa labor en su obra. En el nombre de Jesús, la gloria es para usted. Amén y amén. Bien, hermanos, desde ya les estoy invitando para que el próximo sábado no se pierda su programa, Una voz que clama en el desierto. Esta palabra en algunos hogares no es muy bienvenida, pero lo importante es quedar bien con Dios y que el Señor sea el que nos dé el premio y la recompensa. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo sábado, amado amigo, amado televidente.